¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en este corte informativo de SMC Noticias México Internacional, línea en alta tensión de Estéreo Milet Radio, 98.9 de frecuencia modulada en la Ciudad de México, nuestras emisoras en la República Mexicana y en Estados Unidos, y el acontecer diario de lo que sucede en el aspecto social, económico, político, policíaco de la entidad oaxaqueña y las actividades de quienes integran el gobierno del estado de Oaxaca. Y mire, hay información importante que tenemos precisamente el día bueno, para darles a conocer. Y dentro de esta información importante, permítame decirle que, pues con el reordenamiento vial, la primavera oaxaqueña, como le ha llamado el ingeniero Salomón Jara a su gobierno desde que tomó posesión, sí, pues bueno, garantizará una movilidad segura y digna para toda ciudadanía peatona, ciclista, motociclista y conductora. Bueno, ¿qué es lo que se refiere con esto o qué acciones? Pues cuatro operativos de reordenamiento, cinco operativos de contención, un operativo de mitigación. El reordenamiento, ¿qué garantiza? Garantiza un tránsito fluido en periférico, traslados más eficientes en transporte colectivo, seguridad vial para peatones y ciclistas y la reducción de faltas viales. ¿Y cuáles son estas bases para el transporte foráneo? Pues bueno, las bases para el transporte foráneo es las bases de Ejutla de Crespo, que está en Avenida Símbolos Patrios 739, San Bartolo Coyotepec, en Miguel Cabrera 661, Ayutla Mijes, en la carretera internacional sin número, Santa Lucía del Camino. Y esto lo comentó precisamente porque, pues bueno, el día de ayer hubo una manifestación de transportistas en las cuales pues indiscutiblemente que están pues dando a conocer de que no están conformes con esta situación del reordenamiento y por supuesto de que por ahí circuló un video de, por ejemplo, cuando está la lluvia muy fuerte, cómo están sufriendo los usuarios, en fin. Yo considero que hay muchos detalles, hay varios detalles que aún faltan por concluir. El reordenamiento se está dando y también lo que se ha manejado es de que, bueno, como lo dijo el gobernador hoy en su conferencia de prensa matutina de los martes, sí, en que, pues bueno, hay quienes dicen que tienen que llevar su mercancía de donde ahora llegan los taxis foráneos hacia la central de abasto, tienen que hacer doble gasto, pero como lo dijo el gobernador, bueno, ahí está el minibús, sí, y sí, es cierto, hay algunos que tienen que hacer, pues bueno, doble gasto, pero ya se encontrará la manera de subsanar esta situación, porque en realidad sí está ayudando este reordenamiento para descongestionar lo que es la central de abasto, que en verdad antes estaba, como decimos coloquialmente en México, líbrenos Dios Padre, ¿no? Pero afortunadamente, por supuesto que hay protestas, por supuesto que hay bueno, grupos inconformes, incluso desafortunadamente como se ha manejado, pues ya politizando el asunto, en la cual pues se está metiendo por ahí la mano algunos otros partidos políticos, organizaciones, en fin, quienes tienen interés, incluso se llegó a manejar que está metiendo las manos el sindicato este aseo, que dicen que, porque no hay una cuestión de comprobación de que está liderado por el hermano del gobernador del estado, Noé Jara Cruz. Y bueno, el amigo Noé Jara se ha dicho infinidad de cosas, lo que sí es una cuestión que también incluso su servidor lo ha comentado. Noé Jara, a raíz de su renuncia como secretario de gobierno en el municipio de Oaxaca de Juárez, pues bueno, fue una renuncia, vamos a decir, protocolaria, porque diga lo que diga Ray Chagoya, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, pues don Noé Jara sigue estando en las mesas de negociación, de conciliación, de trabajo de la encargada de la Secretaría del Gobierno y Territorio en el municipio de Oaxaca de Juárez. Él sigue estando en las reuniones, él sigue acudiendo a los eventos del municipio, él sigue, en fin, ahí sigue don Noé Jara, indiscutiblemente como se maneja en muchos otros medios,
de que el que verdaderamente gobierna es don Noé Jara. Pero bueno, eso es un asunto, si él gobierna o no, si él manda a Ray Chagoya o no lo manda. En fin, la cuestión está en que pues se vio una renuncia, pero sigue estando allí. Entonces, ahí sí se maneja que está ahora atrás o lidera el famoso sindicato ASEO. En fin, lo que sea, la cuestión está en que todo se empieza a vincular en las cuestiones del reordenamiento, que es muy bueno, que va a servir de mucho, pero los cambios no se notan de la noche a la mañana. Así es de que, pues ahí está. Ojalá que esta situación no abunde a otras temáticas dentro del entorno político. Nuestra disposición siempre al diálogo está abierta. Nosotros no nos cerramos a dialogar con nadie, pero el reordenamiento del transporte público es muy importante. Nos los exige la sociedad, la población. Les comentamos a ustedes cómo estaban las calles llenas de taxis y les damos las gracias, en verdad, a todos los sitios de los ETLA, de la Colula, de la mayoría que lograron comprender de la importancia que tenía este ordenamiento. Y las mejoras que ha traído, como es el tránsito fluido en periférico, traslados más eficientes en transporte colectivo, seguridad vial para los peatones y ciclistas, también la reducción de faltas viales o vueltas prohibidas, invasión de carriles y desatención a la señalización. En relación a este tema del famoso reordenamiento de los taxis foráneos, en la conferencia de prensa de este día participó precisamente la titular de la Secretaría de Movilidad, Yesenia Nolasco Ramírez, quien explicó que esta medida pues es para peatones, ciclistas, automovilistas y operadores de transporte público y responde a la atención de los siniestros viales que se registran en los diversos cruceros. ¿Sí? En esta primera etapa de atención, dice ella que se han realizado operativos de reordenamiento, contención y mitigación, en que se han desviado 3.500 unidades, además de filtros en diversos puntos con colaboración de taxis foráneos. En estas acciones participan supervisores de CEMOVI, elementos de la Policía Vial Estatal y corporaciones municipales. Entre las mejoras que se han logrado es un tránsito fluido en periférico, traslados más eficientes en transporte colectivo, seguridad vial para peatones y ciclistas, reducción de faltas viales como son vueltas prohibidas, invasión de carriles y de desatención a la señalización. Así es de que, pues bueno, así es de que, como le comentaba en la nota anterior, pues el gobernador de Oaxaca, el ingeniero Salomón Jara, sí, pues él reiteró la disposición al diálogo, a la construcción de acuerdos siempre bajo el marco del respeto institucional y manifestó que durante el encuentro semanal con los medios de comunicación, como lo hizo en la conferencia de esta mañana, pues bueno, él está en la mejor disposición de, pues, de estar abierto al diálogo, ¿sí? Y destacó que el objetivo de esta acción, pues no es afectar a nadie, sino poner orden, mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad y mejores condiciones a la población. Y ya se lo habíamos dado a conocer en una primera parte, precisamente de algunas, de las, no algunas, sino de la declaración que hizo el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, sí, el maestro Farid Acevedo, pero estuvo presente precisamente en la conferencia de prensa del gobernador. Y mire, hay una inversión histórica, verdaderamente histórica, para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, sí, porque está destinando el gobierno del estado más de 500 millones de pesos para la UAPJO. Ratificamos nuestro compromiso con la comunidad universitaria autónoma Benito Juárez de Oaxaca, anunciando una inversión histórica para fortalecer su infraestructura y contribuir al desarrollo de la máxima casa de estudios de nuestro estado. Más de 500 millones de pesos. Óigase bien. ¿En qué consiste el incremento? Pasa el incremento de una aportación estatal que actualmente es del 12.89 al 26%. Esto es un incremento directo a nuestro convenio del Paripaso
de 256 millones, pasando de 185 millones de pesos que actualmente destina el gobierno del estado a 442 millones de pesos. Así es como va a quedar el convenio 2026. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una modificación a partir de este año. Él mencionó 4 acciones. ¿Cuál es? El incremento a la aportación estatal de 256 millones de pesos, que sumados a los 185 millones de pesos del último año, resultan en 442 millones. La rehabilitación integral del edificio central de la Facultad de Derecho por 65 millones de pesos y la creación del Centro Cultural Universitario. Vaya, qué bueno que le van a dar su manita de gato al edificio central porque en verdad que da pena ajena. Es un edificio verdaderamente histórico y estaba de verdad muy abandonado, siempre cerrado, tomado como búnker, vamos a decir, en las acciones sobre todo de la Facultad de Derecho. En fin, pues bueno, se va a rehabilitar afortunadamente este edificio central de la Facultad de Derecho, allí con 65 millones de pesos. Y bueno, la creación del Centro Cultural Universitario. Y mire, la creación del hospital universitario, la creación del primer hospital universitario. Se hizo la entrega de 3 unidades de servicio y atención, así es de que, pues bueno, comparada con la aportación realizada durante el sexenio anterior, el gobierno del estado de Oaxaca aumentó en un 208% este recurso para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Comentarles que este es un hecho histórico, ahorita lo vamos a poder ver en las próximas láminas que le vamos a presentar, porque a pesar de que hubo una reforma en el 2019 en donde se reforma nuestra Ley General de Educación y se hace obligatorio la gratuidad de la educación, la realidad que los estados no han respondido a ese llamado que hicieron los diputados en dicha reforma. Sí, a excepción del estado de Oaxaca, que ya en todos los bachilleratos y en todas las universidades que están sectorizadas al gobierno estatal, pues ya tienen la gratuidad, pero la UAPJO ha estado pues en ese proceso de buscar los recursos para poder llevar a cabo la gratuidad. Y uno de los temas pues más sensibles del por qué no se ha podido implementar precisamente es la aportación estatal. Somos de los últimos lugares en la aportación estatal. Sin embargo, con este esfuerzo que hace el gobierno del estado, pues se van a ir revirtiendo las cosas poco a poco. Y lo más destacable y lo más importante, y esto es también para toda la comunidad universitaria y para todo el pueblo de Oaxaca, es que este incremento se da sin esas acciones que regularmente se acostumbran, ¿no? De salir a marchar, presiones, tomas, para poder acceder a ese tipo de recursos. ¿Y en qué consiste el incremento? Pasa el incremento de una aportación estatal que actualmente es del 12.89 al 26%. Esto es un incremento directo a nuestro convenio del Paripaso de 256 millones, pasando de 185 millones de pesos que actualmente destina el gobierno del estado a 442 millones de pesos. Así es como va a quedar el convenio 2026. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una modificación a partir de este año. Y esto obedece a que traemos un déficit en la universidad de más de 400 millones de pesos, ahorita lo detallamos, y obviamente sin este rescate financiero, simple y sencillamente no hubiéramos podido llegar a cerrar el ejercicio. Lo más seguro es que a partir del mes de septiembre ya hubiéramos empezado a entrar en complicaciones financieras. Entonces, eso realmente es lo más rescatable de este incremento. Son dos temas históricos. Uno, el hecho de que el gobierno por primera vez haga una aportación realmente significativa, del más del doble del presupuesto, al convenio del Paripaso de la aportación de recursos estatales.
Y segundo, pues el rescatar a la universidad para que pueda este año concluir sin contratiempos la operación de los servicios que presta. Si le damos a la siguiente lámina, el segundo punto que está atacando el gobierno del estado es la parte de la infraestructura. Hay edificios emblemáticos, históricos, que tienen un gran sentido de pertenencia para nuestra comunidad universitaria, pero que por razones presupuestarias precisamente se han quedado rezagados en el olvido. Y uno de ellos es el edificio central, en donde el gobierno, nuestro gobernador anunció un apoyo de 65 millones, que si le sumamos a los 445 que ya está aportando, rebasan los 500 millones de aportación, solamente que estos 65 van directamente a la rehabilitación del edificio central para convertirlo en un centro cultural universitario. Entonces eso va a ser muy importante. El otro anuncio es que derivado de la construcción del nuevo hospital civil, pues la intención es que el hospital civil quede como hospital universitario. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque existe una gran demanda de las carreras del área blanca, medicina, odontología, enfermería, inclusive psicología, que ya es de nueva creación y que ya está teniendo mucha demanda. El detalle es dónde hacen los famosos campos clínicos, sus servicios. Luego no hay espacios y andamos pidiendo espacios en otros estados, luego no tenemos esa capacidad para poder tener los espacios suficientes de campos clínicos que necesitan nuestros estudiantes de estas áreas. Y este hospital, independientemente de resolver ese problema, pues también incrementaría no nada más el patrimonio de nuestra universidad, sino las prácticas universitarias que se empezarían a hacer desde el primer año que inician su formación académica. Entonces es de gran relevancia esta aportación. Y por otro lado, se hizo también la entrega de 3 unidades, que es la pipa de agua, que es básicamente para las preparatorias, las facultades que se encuentran fuera del campus universitario y que en la época de estiaje pues se requiere mucho ese servicio. También tenemos la ambulancia de perros y gatos, que pues obviamente de mascotas básicamente, que ha sido una demanda que también recibimos en campaña, y la unidad móvil veterinaria. Tenemos ya más de 50 peticiones de diferentes municipios que nos han estado pidiendo ya los servicios de esta unidad móvil. Vamos a empezar acá en la capital. Ya estamos construyendo un convenio con el municipio para que podamos llevar a cabo la esterilización en este caso de estas mascotas, de estos animales, y se está ya haciendo un convenio con ellos para empezar en las diferentes colonias. Entonces, todas estas aportaciones pues son obviamente históricas y fortalecen la infraestructura y obviamente el equipamiento de nuestra universidad. Pero ¿cómo estábamos? Este es como estamos actualmente, sin la afectación todavía del convenio. Y así estábamos. Estamos comparando solamente el último ejercicio de cada gobierno. Con el gobernador Ulises Ruiz, pues teníamos una aportación del estado de 53 millones de pesos. Pasa con el gobernador Gavino, la deja en 100 millones de pesos, y de ahí pasa con el gobernador Alejandro Murat, que la deja en 143 millones de pesos, y a la actualidad, con nuestro gobernador Salomón Jara, actualmente ha crecido de 143 a 185 millones de pesos. Si se dan cuenta, pues el crecimiento de la aportación estatal pues ha sido mínima. Lo que ha crecido es la aportación federal, pero la aportación del estado siempre ha sido muy baja. Ahora, si le damos a la siguiente lámina, ¿cómo queda con este incremento? Pasa la aportación estatal, si te regresas tantito, por favor, pasa de un aumento del 29%, si lo avanzas, a un incremento, avánzalo por favor, del 208%. Entonces pasamos de 143 millones que lo dejó el gobernador anterior a
pasa de 143 millones que lo dejó el gobernador anterior a 442 millones. Y cuando vemos este tipo de acciones es cuando efectivamente pues vemos que los gobiernos están comprometidos con la educación superior, porque efectivamente hay mucha demanda de aspirantes, pero si no tenemos presupuestos, acá se puede ver cómo han venido creciendo. Miren, en promedio de 53 a 100 pues son 47 millones, y de 100 a 43 son 43 millones de crecimiento. Y entonces este es realmente importante, y esto es el 26%, cuando está obligado por ley el Estado a cubrir una cuota del 50%, pero también dice la ley que la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda, tendrá que etiquetar de alguna forma esos recursos. Por eso es que también el anuncio del gobernador de que nos acompañe a hacer la gestión con la Federación para que se puedan etiquetar estos recursos, y con eso, por eso es que traemos déficits en el presupuesto de la universidad. Si le damos hacia adelante, por favor. ¿Qué déficit traemos? Porque es importante saber en qué se va a gastar ese recurso, y es importante que la comunidad universitaria sepa cuáles son los déficits. En temas de nóminas, traemos un déficit de 223 millones de pesos. En temas de servicios generales, 3.200.000. Y se pidió un préstamo para poder cerrar el año pasado de 40 millones de pesos, que obviamente se afecta ya al presupuesto de este año. Entonces, nuestro déficit es de 266 millones de pesos. Por eso les decía que con esta aportación de 256 millones, pues rescatamos la operatividad de este año de la universidad. Si le das hacia adelante, por favor. Traemos otros déficits, pero estas son cuentas que se pueden ir controlando. Los primeros no. Eso sí, si la quincena no la pagas, pues ya se imaginan ustedes el relajo que se arma, ¿no? Pero esto sí lo podemos ir, vamos a decir, como vulgarmente se dice, jineteando, ¿no? ¿Cuál? Le debemos al Estado 158 millones de impuestos, traemos un crédito fiscal con el Infonavit de 6 millones, traemos un ISR de un crédito con el SAT del 2022 por 88 millones de pesos, traemos presiones de jubilaciones por 7 millones, y traemos laudos aproximadamente por 35 millones. O sea, traemos otros 300 millones de presiones que obviamente ahí vamos a tener que ir viendo cómo vamos conteniendo, pero lo importante es ya poder tener el recurso para poder cerrar. Si se dan cuenta, si sumamos estos 295, si te regresas a la lámina anterior, por favor, más estos 266, prácticamente son 600 millones de presión. Si le sumáramos la gratuidad, que aproximadamente son 200 millones, hablamos de 800 millones. Nuestro presupuesto es de 1.400, estaríamos en una quiebra técnica, pues, ¿no? Entonces es muy importante tener los números, que nuestra comunidad universitaria también sepa, y la población, porque de repente, pues también yo entiendo, ahora sí ya entiendo a los extractores, ¿no? La presión que tienen, pero con este apoyo que nos da el gobierno del Estado, que nos da el ingeniero Salomón, con este respaldo, pues obviamente poco a poco vamos a tener que ir saneando estos números, ¿no? Es obvio que tenemos algunos vicios que tenemos que corregir, pero independientemente de esos vicios, la realidad es que tenemos esta presión financiera. Pues, gobernador, a nombre de todos los universitarios, le agradecemos este respaldo, este apoyo. La realidad es que sin esa determinación hubiera sido muy, muy complicado el cierre de la operación de nuestra universidad para este ejercicio. Y bueno, con este apoyo podemos ver cómo está comprometido el gobierno del Estado con la educación, porque realmente acá, si te regresas a la lámina, por favor, si te regresas ahí, a la siguiente, por favor, la siguiente. Acá es donde efectivamente se puede reflejar ya en números cuando un gobierno está comprometido o no con la educación, y deja de ser discurso y se convierten en acciones. Pues yo le agradezco a nombre de toda la comunidad universitaria, gobernador, ese respaldo y ese apoyo. Pues muchas gracias, y estoy pendiente de cualquier situación o cualquier duda. Vaya que llega, ahora sí como decimos, vaya que le va a llegar billetito, ojalá. Así es de que, pues son más de 500 millones de pesos, en las cuales, pues bueno, va a ayudar en mucho, pero en mucho, a la UAPJO, ¿no?
Porque miren, así es de que, ¿cuándo había tenido la universidad un apoyo como este? La la verdad, para nada. Les agradezco el favor de su atención.